Vamos a hacer una actualización. El día de hoy el Fondo Monetario Internacional actualizó sus pronósticos para la economía mundial y la economía de los principales países. Entre ellos, debido a la crisis, se actualizaron todos los escenarios, pero se cree que es probable que se experimente la peor recesión desde la Gran Depresión, pero que no llegue al mismo grado que esta. Esto se publica en el World Economic Outlook del mes de abril, y esto lo pueden encontrar en la página del Instituto Monetario Internacional, el IMF, por sus siglas en inglés. Durante la Gran Depresión se tuvo, entre 1929 y 1932, se tuvo una contracción económica de la actividad a nivel mundial del 10%. Se espera que no llegue a ese grado, sino que ahora sea de un 6%. Entonces estamos hablando de una crisis ya mayor al 2008 y 2009 definitivamente. La nueva estimación para México, que era de un crecimiento entre el 1 y 2%, ahora se prevé una recesión entre el 5.3 y 5.2% del PIB. Para Estados Unidos sería de 5.9 y por otra parte para Alemania una contracción del 7%, Francia 7.2%, Italia 9.1% y España 8%. Es decir, se aprecia que son mayores las contracciones en el viejo continente por el grado de afectación y el cierre de operaciones, que no ha sido tan afortunado como el nuestro, o menos desafortunado. En el caso de China, una contracción del 1.2%. Sin embargo, recordemos, hay una diferencia de casi 5% contra la previsión anterior, que era de un crecimiento del 6-7%, y esto impacta muchísimo a nivel global por todas las empresas y economías que están relacionadas con este país. En el caso de Reino Unido, Japón y Canadá, caídas de 6.5, 5.2 y 6.2. El FMI dijo que los riesgos pueden ser mayores si la pandemia persiste más de lo esperado y el virus resulta ser más resistente. Recordemos que hay un escenario en el cual se espera que en el verano pudiera venir de alguna manera una posible disminución de la afectación de este virus y un escenario de reactivación en todas las economías gradual. Pero en el caso de que se encuentre anticipadamente una terapia o vacuna, la recuperación pudiera ser mucho más rápida de lo esperado. No obstante que se acaba de publicar hoy esta noticia, los mercados el día de hoy han estado repuntando. Actualmente el Dow Jones está subiendo 1.8 y en México está casi nulo en la Bolsa Mexicana de Valores. El gobierno de México dijo que va a inyectar dinero a la economía entre mayo y junio para una recuperación rápida. Es curioso ver a todos los gobiernos ya planeando escenarios de recuperación y de reactivación, no obstante que la enfermedad sigue latente y que no hay una vacuna para ello. Entonces eso es lo que extraña. Ahora, ¿qué viene por delante? El jueves el gobierno federal va a hablar acerca de la reactivación, no de la reactivación, sino de las escuelas. No creo que sea muy buena la noticia por los gestos o las expresiones del presidente en la mañana de hoy, y que dijo que iban a ser muy sinceros al hablar de este tema. Entonces en esto preveemos que pudiera haber exámenes en línea a fin de no perderse el periodo escolar en primaria, hablando de primaria y secundaria. En el caso de educación media, superior y superior, igual en el caso de Nuevo León, por ejemplo, se habla de llevar a cabo reactivación mediante ya la educación en línea en las preparatorias, lo cual yo supongo que también sea en las universidades. Y en caso de regresar a las actividades, pues esto sería por turnos, es decir, no todos los alumnos pueden estar en el mismo salón, porque obviamente una de las cosas que se van a evitar van a ser las aglomeraciones.
Esto implica que va a seguir habiendo una caída en la actividad turística, restaurantera, eventos, entretenimiento, todo lo relacionado con viajes y turismo. También el día de hoy se notificó que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal va a estar haciendo algunas visitas a empresas para verificar que se siga con el pago de los sueldos. Está una situación muy complicada porque hay trabajadores que se están replegando en el caso de actividades esenciales, están asustados, incluso en el sector médico, pues obviamente no se quieren contagiar, no quieren contagiar a sus familias. Y pues se espera que los patrones sean los que asuman el costo al 100%. Obviamente como patrones se debe de tener algún fondo para estos casos donde puedas obtener liquidez, algún tipo de préstamo revolvente o algún ahorro, pero la verdad es que no todas las empresas lo tienen. Y sobre todo estas empresas como en los ramos restauranteros, comidas, etcétera, pues son empresas que siempre están con márgenes muy acotados. Entonces es probable que no tengan los recursos suficientes para poder salir de una crisis como esta, más allá de un mes, 2 meses, y sobre todo por el impacto que se va a tener, donde se va a disminuir el consumo. Es probable que vengan periodos de tensión, donde ya las empresas no le puedan seguir pagando a los trabajadores. Mi recomendación es que si tú tienes una actividad esencial, puedes justificar seguir con la actividad como patrón, hables con tus trabajadores y pues trates de convencerlos de que sigan operando con las condiciones de seguridad necesarias, obviamente, que tú les puedas proporcionar. Desafortunadamente, pues ya es decisión de cada quien si sigue o no sigue las recomendaciones. Y si eres trabajador, pues y tienes todavía una actividad esencial, apoya a tu patrón, no lo dejes morir y no te eches para atrás. Y si ya por algún motivo no puedes continuar, pues trata de llegar a un acuerdo con tu patrón donde ambos pongan de partes y no esperes que tu patrón sacrifique todo. Debe de ser un acuerdo beneficioso o menos destructivo para ambas partes. Ray Dalio, que es un gran inversionista, ha estado hablando ya de un nuevo orden mundial. Él ya está anticipando una caída del dólar, una caída de Estados Unidos como obviamente primer lugar. ¿Por qué? Porque tiene un alto grado de endeudamiento y un margen de operación muy acotado. Sin embargo, el 70% de la moneda en circulación sigue siendo el dólar, o el 70% de las operaciones, se realizan con el dólar, lo cual lo sigue fortaleciendo. No sabemos si ya vaya a ser en este momento ese cambio, pero hay algunos que ya lo están anticipando. Hay que tener cuidado con algunos sitios. Por ejemplo, yo he estado viendo Servimat, Platzi, incluso he compartido, publicado algunas publicaciones de estos sitios, los cuales se adelantan a los hechos. Sí es probable, como ellos dicen, que haya cambios en la educación, en el trabajo, pero tampoco no tenemos la certeza de lo mismo. En cuanto a esto del virus, ellos, por ejemplo, Conciencia Radio, de el doctor Bacam, piensan que es una cuestión causada o ocasionada por algún virus desarrollado, y hay varios que siguen estas teorías. Bueno, en cuanto a la bolsa, viendo el Dow Jones, que es el indicador que yo prefiero seguir como un track, ya se tuvo un ajuste del 33% en marzo, pero hay tres posibles escenarios. El primero es que ahorita ha tenido una recuperación del 20%, pero vuelva a ajustarse hasta llegar a un 40% de ajuste total desde los 29.500 puntos aproximadamente, que fue su máximo histórico. Y de ahí pudiera retraerse. El día de hoy estaba todavía en 23.700, que pueda retrasarse hasta 17.700, que ya sería un total de 40% del ajuste. En el caso de que sea un 50% del ajuste, sería a 14.700.
El escenario 2 es que tengamos ahorita una recuperación, contrariamente, que están saliendo mal los reportes en Estados Unidos. Los de México ya se prorrogaron, les dieron la oportunidad de publicar hasta el 3 de julio. Ya dependerá de cada empresa cómo va publicando sus resultados, pero lo más probable es que las empresas que ya están muy acostumbradas a publicar sus resultados los publiquen, y aquellos que siempre batallan con sus resultados y tengan malos resultados los prorroguen hasta el 3 de julio, haciendo la agonía más larga. En el caso del escenario 2, pudiéramos ver una recuperación todavía de un 4% más en el Dow, de 23.700 a 24.500 puntos. O el escenario 3 sería que efectivamente tengamos una caída al 40%, tal vez no por un escenario como el 50%, pero de ahí se tenga una recuperación acelerada, porque probablemente en el tercer trimestre ya tengamos reactivaciones más sólidas en los diferentes países. Sin embargo, los peores reportes van a ser los del segundo trimestre, que se publican en julio. Son los resultados de abril, mayo y junio. ¿Cuál sería ahorita la estrategia en inversiones? Bueno, tenemos algunas empresas como Walmart aquí en México, que pudieran estar dando muy buenos resultados, y una incógnita sería, por ejemplo, Bachoco por la cuestión del huevo, y Cubo porque ellos producen también toda clase de alimentos, incluyendo sobre todo porcino. Sin embargo, estas empresas, sobre todo en el caso de Walmex, ya están un poco adelantadas en el rally, es decir, en la subida, y Kimber todavía tiene algo de espacio, Kimberly-Clark, por la cuestión del papel. En Estados Unidos suenan muy interesantes los reportes para Amazon, Alibaba, Microsoft, United Health y Netflix. Sin embargo, también estas acciones ya están un poco adelantadas en la recuperación. Y bueno, pues el petróleo ya tuvo su rally. Es probable que vuelva a tener un ajuste, otro ajuste de un 10 tal vez por ciento, que ya lo tuvo ayer, y pudiera haber otro poco de ajuste, porque va a ser muy difícil que se pueda lograr un acuerdo mayor como quiere o pretendía todavía ayer Donald Trump, de un ajuste mayor. Veo muy bien la jugada del gobierno federal de haberse amparado con su vecino comercial y su principal inversionista, que es Estados Unidos, haberse amparado para que parte del recorte fuera absorbido por esa potencia que ya no tiene mucho margen de producir, y que es más práctico para ellos cerrar algunas instalaciones. En el caso de México, políticamente no es conveniente por toda la inversión que se ha tenido en el sector energético y todos los esfuerzos que se han realizado por este gobierno, es lo que ellos están informando. Y bueno, creo que fue una buena jugada, tal vez no muy ortodoxa políticamente hablando, ni tampoco en cuanto a los protocolos internacionales en que se debe de mover o comportar un ministro de energía como es Rocío Nale, pero al final de cuentas creo que esto puede ser positivo para el país, porque eventualmente deberíamos de tener alguna recuperación en la segunda mitad del año del precio del petróleo. Las coberturas están al parecer solamente por el neto de exportaciones, pero también nos dan cierto margen a tener una ganancia extraordinaria, es decir, una ganancia que de algo a lo que no se dedica Pemex, que es las coberturas. Gracias, gusto saludarles, quedo a sus órdenes. En los comentarios me pueden hacer cualquier duda, me pueden poner ahí cualquier duda. Saludos.